Ucrania experimenta un brutal aumento en el número de bajas en su guerra contra Rusia. La confrontación militar en el este de Europa está desangrando la población joven masculina de Ucrania, en una lucha que, de cara a los resultados en el campo de batalla, carece de todo sentido. Y es que las impactantes cifras de pérdidas de soldados, computadas a partir de fuentes estadounidenses, sufrieron un alarmante incremento a partir de la contraofensiva ucraniana, un número que está siendo ocultado abiertamente por Volodymyr Zelensky, cuyo régimen amenaza con penas de cárcel a quienes se atreven a divulgarlo. ¿A cuánto asciende el número de bajas sufrido por el bando ucraniano en el conflicto? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Las Fuerzas Armadas de Ucrania pierden soldados a un paso alarmante en sus combates contra Rusia. La contraofensiva ucraniana, además de resultar un fracaso total en su propósito de hacer retroceder a Rusia, ha cobrado costo demasiado elevado en términos de fallecidos y heridos. Desde el inicio de la guerra, el gobierno ucraniano se niega a ofrecer un balance oficial de sus pérdidas de soldados durante el conflicto, al tratarse de una información considerada tan delicada que las Fuerzas Armadas ucranianas la han declarado como un secreto de Estado. La situación es tan alarmante que los propios funcionarios del Pentágono han calculado las bajas militares ucranianas a partir de la data recolectada proveniente de la misma Ucrania en unos 190.000 efectivos aproximadamente, distribuidos en 70.000 fallecidos y 120.000 heridos. Estas impresionantes cantidades y su pavoroso significado pueden ser más fácilmente valorados si se tiene en consideración que en el presente las Fuerzas Armadas ucranianas solo cuentan con 500.000 de efectivos, lo que revela un porcentaje de bajas monumental, del 38%. Los oficiales del Departamento de Defensa estadounidense dijeron que habían estimado los datos utilizando imágenes de satélite, comunicaciones interceptadas, redes sociales y despachos de noticias, así como informes oficiales tanto de Ucrania como de Rusia. Estas aplastantes estadísticas ponen en serias dudas la sostenibilidad del esfuerzo de guerra por parte de Ucrania, pues tanto los rusos como los estadounidenses son plenamente conscientes de que cuanto más dure la guerra, más debilitadas estarán las fuerzas ucranianas. El resultado de estas enormes cifras de pérdidas es que actualmente el ejército ucraniano carece de los soldados suficientes con los que encarar la guerra con la Federación de Rusia, un serio problema que se está incrementando rápidamente con el paso de las semanas. Pese a todo, Ucrania, con una población de 39 millones de habitantes, dispone de un inmenso remanente de al menos 15 millones de hombres en edad militar para reponer las 190.000 bajas sufridas, lo que demuestra que el problema más bien radica en una baja disposición a luchar. En Occidente se suele comparar la población rusa de 143 millones con los 39 millones de Ucrania. Sin embargo, pese a ello, las menos de 200.000 bajas sufridas por los ucranianos demuestran que su problema no obedece a la escasez de hombres en edad y condiciones físicas de combatir. El hecho cierto es que las Fuerzas Armadas ucranianas se están quedando sin hombres con una edad de reclutamiento que oscila entre los 18 y los 60 años, con la disposición voluntaria y el espíritu de sacrificio requerido para ir a la guerra y defender a su país. La tradicional diáspora ucraniana, repartida principalmente en los países de la Europa occidental y central, se disparó tras el estallido de la guerra con Rusia en febrero de 2022 hasta superar los 8 millones de personas, buena parte de los cuales son hombres en edad y condiciones de luchar. Aunque no existen estadísticas completas que reflejen con exactitud la dimensión del problema, las cifras disponibles indican que en septiembre de este año, tan solo en un país como Austria, había unos 14.000 ucranianos en edad militar registrados como refugiados. En tanto, en Polonia, país vecino de Ucrania, se encuentran más de 80.000 hombres ucranianos en el rango de edad de reclutamiento, una cifra que se expande a los 200.000 hombres en el caso de Alemania, uno de los países europeos con mayor cantidad de desplazados ucranianos. De acuerdo con Eurostat,
la Oficina Europea de Estadística, unos 4 millones de ciudadanos ucranianos les ha sido concedida un estatus de protección temporal en la Unión Europea. De ellos, unos 700.000 son hombres con la edad requerida para el servicio militar. Se trata de personas que huyeron de Ucrania antes de que el gobierno de Volodymyr Zelensky decretara la prohibición de salida a los varones en edad militar, cuyos países de acogida se niegan a extraditarles, razón que anima a muchos hombres a seguir huyendo de Ucrania. Esta falta de hombres dispuestos a ir a la guerra se refleja en numerosos hechos de corrupción, con sobornos de funcionarios para que autorice la salida del país a hombres en la edad requerida u otorguen licencias por supuestas discapacidades físicas o enfermedades. La escasez de soldados que padece el ejército ucraniano se encuentra también muy vinculada. El marcado incremento de las bajas sufridas en el contexto de la contraofensiva iniciada a mediados de año, que a las puertas del inicio del invierno ha fracasado sin lograr sus objetivos más modestos. Y es que la pérdida masiva de tanques, transportes de tropas blindados y demás recursos ofensivos ucranianos que están siendo destruidos a mansalva en sus intentos de asaltar las posiciones fortificadas rusas se han traducido en una escandalosa cifra de heridos y fallecidos. Durante el pasado mes de abril, estimaciones realizadas por el Departamento de Defensa estadounidense situaban las muertes ucranianas en cerca de 18.000. El brutal incremento de las mismas a las actuales 70.000 son responsabilidad de la contraofensiva militar de Ucrania. Estas bajas masivas, tanto de tropas como de materiales, que ha estado sufriendo Ucrania durante su contraofensiva a lo largo de meses, ha arruinado la voluntad de luchar a sus militares, que prefieren rendirse que perecer inútilmente en la confrontación. La moral de las tropas ucranianas se ha desplomado en medio de los duros combates en el estratégico Oblast de Zaporilla, con rendiciones cada vez más frecuentes de grandes grupos de sus soldados que ya no quieren luchar por el presidente de su país, Volodymyr Zelensky. El gobernador interino de Zaporilla, Evgeny Balitsky, reveló en una entrevista del canal de televisión Rosilla 24 que las tropas ucranianas se están rindiendo en grupos completos hasta formar incluso pelotones enteros, en los que suele estar presente el oficial al mando. La contraofensiva ha disparado las bajas que sufren las Fuerzas Armadas de Ucrania debido a sus frustrados intentos de romper la línea fortificada rusa a todo lo largo del frente, en especial en la región de Zaporilla, según reflejó la revista especializada Military Watch. El tiempo de vida de un soldado ucraniano no excede las 4 horas, de acuerdo a la publicación. Este alarmante índice se debe a que Kiev envía a soldados no entrenados o con poca instrucción. El incremento de estas deserciones en las unidades de primera línea, que son las que más sufren las consecuencias de los combates, se debe a los desastrosos resultados de sus ataques en el Oblast de Zaporilla. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.